Bien, estamos hoy 20 de octubre en nuestra materia Estado de Derecho y Democracia con la visita del profesor Cristian Cao, a quien será el encargado de impartir la clase de hoy. Les reitero que esta clase está siendo grabada y cada uno de ustedes va a recibir dentro de poco tiempo después de terminada la clase la versión grabada de la misma. Cristian, te agradezco que hayas dispuesto de tu tiempo para acompañarnos. Para nosotros es un honor y quedas en disposición de la cátedra. Tenemos tiempo hasta las 12:15. Puedes hacerlo todo de corrido. Si necesitas hacer un alto, lo haces como vos prefieras. El micrófono Bueno, es tuyo. muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Es un placer estar acá con todos ustedes en este curso a cargo del profesor. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación. A Ricardo lo conozco hace muchos años. Hemos pasado una pandemia incluso y hoy estas nuevas tecnologías de la información, de poder comunicarnos de manera virtual, nos permite estar interactuando lejos a la distancia geográfica, pero muy cerca en torno a esta tecnología. Y lo que primero, además del agradecimiento, lo que primero quiero destacar es la oportunidad que me da Ricardo para estar acá con todos ustedes hablando de un tema que es el Estado de Derecho y democracia en un homenaje, de alguna forma también, a estos 40 años de democracia que en la República Argentina estamos celebrando dentro de muy poco tiempo. Mañana votamos las autoridades para el próximo mandato presidencial y también renovación de cargos legislativos, y en el mes de diciembre vamos a estar cumpliendo 40 años ininterrumpidos de Estado de Derecho y democracia en la República Argentina. Por lo tanto, me parece, Ricardo, que no hay más momento oportuno para estar haciendo este curso, esta exposición y analizar algunas de las cuestiones de manera crítica o algunas de las tensiones que tiene hoy el Estado de Derecho y la democracia en la República Argentina a la luz del tema que yo les vengo a proponer, que es la integración regional y la globalización, es decir, cómo estos dos fenómenos transnacionales o internacionales han incidido, y veremos de qué forma lo han hecho, en el concepto de Estado de Derecho y democracia, en particular en la República Argentina. Tomamos en consideración algunos aspectos de cara al compromiso electoral que vamos a tener el día domingo. Todos sabrán que, entre otras autoridades que también vamos a votar a nuestros representantes parlamentarios al Parlamento del Mercosur. Y esta es una de las manifestaciones, no es la primera vez que en la República Argentina votamos de manera directa a nuestros parlamentarios del Mercosur. Esto ya sucedió en otra oportunidad, después fue suspendida la elección directa, pero un parlamento que tiene carácter regional, ya vamos a hablar sobre esto, está compuesto por parlamentarios representantes de los países que forman parte, de los países miembros plenos del Mercosur, y Argentina es uno de los países, no todos así lo hacen, que los elegimos de manera directa. Por lo tanto, es una de las manifestaciones del concepto de democracia, al menos en el sentido formal, del concepto de democracia en términos de integración regional. Por lo tanto, lo primero que les propongo, y me gustaría que esto lo vayamos conversando entre todos los que estamos en esta sala, es, en primer lugar, hacer una puesta en común del concepto de Estado y Estado de Derecho, porque por algún motivo no del todo explicado, el concepto de democracia no es un concepto en el cual desde la ciencia jurídica analizamos tanto como sí lo analiza la ciencia política. Nosotros utilizamos el concepto de Estado
utilizamos el concepto de Estado de Derecho, utilizamos el concepto de Estado constitucional de derecho, pero rara vez nos referimos al concepto de Estado democrático de derecho, como una suerte de suposición de algo ya conquistado, de algo adquirido, de algo que ustedes saben en la República Argentina tiene muchos años, desde, podemos señalar, la ley Sáenz Peña, ya por el 1912, con las primeras elecciones presidenciales de manera democrática, en el sentido de la palabra del sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Parecería ser que desde 1912 o 1916, cuando querramos identificar el punto de partida, hasta el año 2023, las elecciones que vamos a tener el domingo próximo, es cierto, con intermitencias, de manera interrumpida por una cantidad importante de golpes de Estado que han llevado a que en la República Argentina muchos de nuestros gobernantes no sean electos democráticamente. La última dictadura, como consecuencia del golpe de Estado del año 1976, hizo que no podamos elegir a nuestros representantes de manera directa, de manera democrática, independientemente del avasallamiento de muchos de los derechos fundamentales. El concepto entonces de Estado, democracia, o Estado y república, o república democrática, desde la ciencia jurídica es analizado de una forma bastante particular. Por lo tanto, a lo que les invito es a repasar este concepto de Estado y de democracia. Y si tomamos el primer concepto, inevitablemente vamos a tener una serie, el primer concepto sería Estado, vamos a tener una serie de definiciones realmente impresionantes. Hay un autor, David Easton, que se tomó el trabajo de identificar a partir de la biografía que supongo que era con la que él contaba, la que él tenía, porque este reglamento ya tiene unas cuantas décadas, la cantidad de definiciones de Estado que él pudo identificar, que pudo contabilizar, y no menos de 200 encontró, es decir, 200 definiciones del concepto de Estado. Un concepto que, ustedes saben, es una forma de organización jurídico-política, pero que no existió siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Quiere decir que si nosotros contabilizamos o computamos el tiempo que tiene la humanidad para las ciencias sociales, para lo que interesa para las ciencias sociales, no tanto para lo que sería, por ejemplo, las ciencias naturales. Seguramente la antropología o la arqueología va a contabilizar, va a computar el tiempo de la historia, la historicidad del ser humano, del hombre, independientemente de si uno se enrole en la posición creacionista o evolucionista. Lo concreto es que para las ciencias naturales vamos a tener una historicidad del hombre mucho más extensa, mucho más histórica que la que tiene para las ciencias sociales, porque si descubrimos un yacimiento antropológico, un yacimiento en donde a partir del descubrimiento de restos óseos, en donde parecería ser el resto de una persona, de nuestros antepasados, una persona humana, posiblemente con la muestra del carbono 14 podamos identificar que ese resto fósil, ese resto óseo, tiene varios miles, cientos de miles de años. Pero claro, para la ciencia social, el derecho es una ciencia social, no interesa demasiado ese dato, porque ese dato nos va a dar una historicidad de la persona, pero no nos va a explicar de qué manera convivían, de qué manera interactuaban, cómo solucionaban sus problemas. Son cuestiones que el derecho y eventualmente la ciencia política sí abordan. Y para eso necesitamos tener otra prueba empírica, otra prueba fáctica, que carbono 14 o el resto fósil no nos explica. Sí nos explica, por ejemplo, una antigua escritura, sí nos explica una piedra tallada con un jeroglífico, sí nos explica una pintura rupestre, cómo era que interactuaban nuestros antepasados hace determinada cantidad de tiempo. Y ahí es donde el derecho se nutre de información fáctica, de información empírica, para arribar a las conclusiones que nosotros queremos arribar, la historicidad del Estado. Conocemos la piedra Rosetta, conocemos el código de Hammurabi, conocemos los 10 mandamientos, son prueba empírica de normas jurídicas
que regulaban de alguna manera o pretendían regular cómo se comportaban las personas entre sí en determinado momento histórico. Pero bueno, no tienen una antigüedad mayor a los 1000 años, 2000 años antes de Cristo. Ustedes saben que nosotros en Occidente contamos el tiempo de una manera, pero no todo el mundo lo cuenta de la misma forma. Nosotros estamos en el año 2023 antes de Cristo, pero en otras culturas, a partir de otras religiones, no estamos contabilizando el año 2023, sino que tienen otro tipo de contabilización del tiempo, contabilidad del tiempo. Nosotros vamos a llegar, si vamos para atrás, al año cero y luego la historia va a seguir con el periodo que se denomina antes de Cristo. Y suele identificarse, esto es una convencionalidad, no es que hay un punto de partida exacto, pero el año 5000 antes de Cristo, a partir del descubrimiento de ciertas pinturas rupestres, por ejemplo, las que están en el norte de España, en la zona de Santander. Hay unas pinturas rupestres bastante antiguas que explican, a partir de pinturas, a partir de dibujos, no de escrituras, naturalmente, mucho menos de escrituras en papel, pero tampoco de jeroglíficos, porque en ese momento no era habitual explicar, desenvolverse y dejar rastros de esa manera, sino a partir de pinturas, que era la manera en donde convivían las personas. Básicamente, ¿qué nos interesa? Ver si se reunían, si no se reunían, si cooperaban, si guerreaban entre ellos, si un grupo de personas colaboraba para defenderse frente a una bestia salvaje que los venía a atacar, para construir viviendas, para procrearse, cómo convivían. Y esas pinturas rupestres antiguas están ubicadas en el año, alrededor del año 5000 a.C., a lo cual si le sumamos 2000 años más, 2023, vamos a tener 7000 años de la historia de la humanidad para lo que las ciencias sociales les interesa. Insisto, el derecho es una ciencia social. Pero durante estos 7000 años que nosotros utilizamos para contabilizar, y con esto voy avanzando sobre la introducción del concepto de Estado, para después avanzar sobre qué sucede y cuáles son los desafíos a mediano y a largo plazo que tienen los estados contemporáneos, en estos 7000 años de la historia de la humanidad, el Estado no estuvo siempre presente. Las sociedades se han reunido, agrupado en diversas formas jurídico-políticas, aún con la existencia del concepto de derecho, porque nadie puede dudar que lo que queda plasmado en el Código de Hammurabi, en la piedra Rosetta y en los 10 mandamientos, son normas jurídicas, ¿no? Son normas jurídicas que explicaban de qué manera se debían desenvolver las sociedades en ese momento. De hecho, hoy día es muy normal identificar que en el Código de Hammurabi estaba identificado o fue identificado el primer régimen del control de precios. Se lo escuché a varios economistas hoy día explicar y da cuenta, en primer lugar, que la regulación de precios máximos para la venta de mercaderías no es algo nuevo, no es algo que intenta ahora machacar sobre lo mismo, sino que tiene muchos años, muchos siglos, y que además demuestra también el fracaso en todo lo que tiene que ver con la intervención en lo que respecta al control de precios del Estado en economía. Pero estábamos hablando de otra cuestión y estábamos recordando que de los 7000 años que tiene la historia de la humanidad en agrupamientos sociales, que por supuesto son políticos, el Estado está hasta hace muy poco tiempo. Por lo tanto, podemos identificar muchas otras formas distintas del Estado, muchas otras formas de organización jurídica política. Vamos a ver algunos ejemplos. Las ciudades-estado en Grecia, en lo que era la civilización griega, en lo que hoy es Grecia, la República Grecia, tribus, hordas, imperios, familias, sultanatos, distintas formas de organizarnos jurídica y políticamente ha tenido la historia de la humanidad. Pero el Estado, al menos el Estado contemporáneo, el Estado-nación, el Estado que conocemos hoy día, no tiene muchos años. En realidad tiene muy poco tiempo a la luz de estos 7000 años de la historicidad del hombre a la luz de las ciencias sociales. Suele identificarse un momento histórico
que es la Paz de Westfalia. ¿Sí? Esto creo que lo manejan, es común escuchar esto. Es una convención también. Los que se sentaron en esa mesa mediante la suscripción de esos dos tratados de paz en Westfalia seguramente no tenían conciencia que estaban siendo testigos, pero además de testigos, testigos privilegiados, actores de la convencionalidad del punto de partida de los Estados-nación, pero en 1648 entonces ese es el punto que desde el derecho, de la ciencia jurídica, pero también de la ciencia política, se lo identifica como uno de los puntos de partida del Estado como conocemos hoy día. Yo los invito a que vean cómo era el mapa de Europa en 1648 y van a ver que muy pocos países de los que encontramos hoy día existían en 1648. Y muchos de los principados, ducados, reinados que existían en 1648 hoy ya no existen. Eso no refuta la hipótesis que los estados comenzaron a tener su principio, sus principales elementos, o empezaron a formarse en ese momento. Porque el concepto de Estado de ninguna manera refiere a un producto acabado o a un producto finalizado, sino que suele señalarse como el Estado, la definición del Estado como un proceso de formación, un gerundio. Estamos hablando del proceso de construcción de los Estados, que algunos han tenido punto de partida en determinado momento. La República Argentina, por ejemplo, en 1810, aunque algunos autores también señalan que recién en 1880 la República Argentina empezó a ser Estado, a partir de algunos acontecimientos que más adelante vamos a volver, pero entre 1810 y 1880 podemos señalar 70 años del nacimiento, un parto que duró 70 años, el nacimiento de la República Argentina como Estado-Nación. Pero si vamos entonces a 1648, vamos a ver que muy pocos de los estados que existen hoy día vamos a identificar en el mapa, lo podemos ver perfectamente hoy en una búsqueda por internet, fácilmente vamos a encontrar el mapa de la Europa de 1648 y vamos a encontrar, por ejemplo, Portugal, vamos a encontrar, por ejemplo, Francia, por ejemplo, España, y no mucho Suiza y no muchos más países. Vamos a encontrar que existían infinidades, por ejemplo, lo que es la Italia de hoy día, Italia hasta 1860 no va a ser formada como un Estado-nación, con la unificación de Garibaldi, conde de Cavour. Vamos a encontrar un montón de pequeñas unidades territoriales que tenían algún líder, un seguidor, que tenían en términos de Max Weber, aquella persona que ejercía la dominación en una parte de territorio, pero que no va a estar unificado, insisto, hasta 1860. Ni hablar de lo que es hoy la República Alemana. Van a formar parte de pequeñas ciudades, pequeños feudos en algunos casos, principados, ducados, que no van a tener un andamiaje territorial de Estado-nación. España, uno de los países tal vez más antiguos del mundo, en 1648 ya iba a tener la unificación de lo que en su momento fueron dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, que básicamente con los reyes Fernando e Isabel, que allá por 1492 tuvieron la idea de enviar a Cristóbal Colón a explorar otras latitudes para lograr un paso distinto al que había sido invadido por parte de lo que ellos llamaban el infiel, que no podían llegar a las Indias. Básicamente, a partir de eso, la unificación por parte de quien va a ser su hija y particularmente sus nietos van a llevar adelante la unificación de la corona de Castilla y Aragón en lo que es hoy el Reino de España. Vemos entonces que estamos en 1400, en 1500, en 1600. La dinámica de los acontecimientos en esa época no es como es hoy día, en donde hoy, por medio de las redes de comunicación, la noticia circula a nivel planetario en muy poco tiempo y los fenómenos ocurren ya ni siquiera en semanas o días, sino en horas. Dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y cambia el mundo. Un ataque de un grupo terrorista contra un grupo de jóvenes que estaban bailando en una fiesta electrónica
en el sur de Israel llevan a cabo una acción bélica que vaya a saber las dimensiones y los alcances que tiene. Por lo tanto, esas cuestiones en la antigüedad tardaban mucho más tiempo en desencadenarse y en evolucionar. Hoy, por un mensaje en una red social, Twitter, ya no se llama más Twitter, X, pero un mensaje de Twitter puede cambiar el mundo. Puede llevar a tomar el Capitolio, como fue durante la finalización del gobierno de Trump, llevar el Capitolio por un solo mensaje de Twitter, llevar a tomar el Capitolio y en algún acontecimiento que nunca lo había visto en la historia de política de Estados Unidos de América. Por lo tanto, esta dinámica ya por el 1648 era mucho más lenta, posiblemente en ese tratado de paz suscrito en 1648, generaciones y generaciones tomaron tiempo en tomar conocimiento de eso. De la misma manera que allá por 1789, cuando se llevó adelante la Revolución Francesa, explicarle a una persona que vivía en el interior de Francia que el rey había sido, que Luis XVI había sido guillotinado y que ahora había una nueva república, había una república, la primera república, y a partir de ahí se iba a declarar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, era poco menos que totalmente increíble por parte de ese hipotético campesino en el centro de Francia, alejado de París, alejado de la Bastilla, iba a ser casi tomado como risa y con preocupación. ¿Cómo podés estar hablando así de nuestro rey? Que a su vez había sido un sucesor de Luis XIV, la máxima manifestación de la monarquía absoluta. Por lo tanto, los acontecimientos allá por 1648 llevaron a poner, hoy lo vemos de esa manera, como un punto de partida de los estados nacionales. Y si tomamos ese punto de partida de los estados nacionales, el primer concepto que vamos a tener es muy distinto al Estado de Derecho y mucho menos al Estado constitucional y mucho menos al Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Porque estábamos hablando de el concepto del nacimiento de los estados como una suerte de reclamo por parte de alguien. Ese alguien va a ser Thomas Hobbes, que va a exigir la necesidad de contar con algo, un estado, un leviatán, que tenga y que reúna todas las facultades y todas las atribuciones que le podamos llegar a dar, salvo el derecho a la vida, salvo la vida, a los efectos justamente de garantizar la existencia de nuestra propia vida. Va a decir Hobbes, en la necesidad del pensamiento de ese Estado, no va a tener nada que ver con el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de libertades, la división de poderes, todo lo contrario. El modelo de Estado hobbesiano es un Estado que todo lo puede, un Estado que está llamado a imponer el orden a toda costa, que lo que va a garantizar es que justamente venga mi vecino y no me mate, no termine con mi vida. Justamente a partir de ahí le damos todas las atribuciones a ese Estado que después nos va a terminar asfixiando. Y ese Estado va a salir en resguardo de nuestra vida. Por eso justamente Hobbes va a decir que la vida es el único derecho que el Estado tiene que respetar y que eventualmente si el Estado intentara atentar contra nuestra vida, vamos a tener la posibilidad de escaparnos. A Hobbes no le va a gustar la pena de muerte justamente por eso, porque sería paradójico que algo que creamos, una ficción jurídica como es el Estado, llamado para garantizar nuestra vida, resulta que ese Estado viene e intenta matarnos, no cumpliría con su razón de ser. Ustedes conocen la historia de las ideas políticas, no es objeto del encuentro de hoy, pero después John Locke va a empezar a preocuparse por otro bien jurídico, además de la vida, como es la propiedad privada, y los sucesores pensadores van a ir agregando otros componentes jurídicos que van a, por ejemplo, plasmarse en la 1789, de vuelta en la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, en una serie de derechos, artículos del 1 al 15 de esa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, de aquellos derechos que hacen a la deducción de tres principios que todos conocemos de la Revolución Francesa, esa igualdad, esa libertad y esa fraternidad. Pero no es el artículo, no es el articulado del 1 al 15 el que me interesa traer hoy, sino el artículo 16, justamente el que le sigue. Es un artículo muy interesante y pocas veces citado por el constitucionalismo, pero a mi entender, al constitucionalismo argentino, pero a mi entender es el punto de partida del modelo constitucional, quiere decir del Estado de Derecho que había sido creado en su momento, el Estado había sido diseñado para que proteja al menos nuestra vida, pero los monarcas absolutos de la época hacían del ejercicio del poder público del Estado lo que querían con nosotros. Es decir, los reyes no tenían ningún límite. Hay un texto interesante para analizar este tema a la luz de lo que era
el absolutismo, y es el manejo que tenía Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, cuando escribe su obra El Príncipe, en su relación con el manejo del poder. Ustedes saben que Nicolás Maquiavelo escribe en el año 1513, El Príncipe se lo escribe a Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici provenía de una familia muy, muy acaudalada, gran manejo del comercio, pero básicamente en las relaciones políticas, los Medici, en una ciudad, que era la hermosa ciudad de Florencia, en Italia, y que no es otra cosa que estrategias para acceder y mantener el poder. Y Maquiavelo no se preocupa, quienes lo han leído, no se preocupa demasiado en el respeto de los particulares, el respeto de los derechos fundamentales, las libertades, la diferencia entre lo público y lo privado. Eso no va a existir en el 1513. Todo lo contrario, Maquiavelo se va a referir al Principado como una suerte de mezcla en donde está el territorio, la población, el ganado, bueno, todo junto, y eso le pertenece al príncipe. Y la idea de esos consejos van a ser mantener el poder, acceder al poder, mantenerlo y básicamente tratar de tener estrategias con los aliados y con los que no, invadirlos a partir de la contratación de ejércitos, por ejemplo, mercenarios. Bueno, ¿cómo es ese manejo del poder? No hay ningún respeto ni resguardo por los derechos de las personas. Ni siquiera va a estar concebido ese concepto que va a venir mucho más adelante. Por eso estamos hablando de estados absolutistas. Estados absolutistas, lo decía hace algunos minutos, que va a tener su máxima manifestación a partir de una frase dicha por Luis XIV de Francia. Imagino que todos las conocen, me gustaría, si alguien está con el micrófono abierto, que la pueda mencionar, ¿no? ¿Cuál ha sido la expresión? ¿La podemos decir en francés o la podemos decir en castellano? Esa expresión que ha dicho Luis XIV de Francia. ¿Alguien la recuerda? L'état, c'est moi. Muy bien, en francés. Muchas gracias, Juan. El Estado soy yo, ¿sí? Máxima manifestación del poder monárquico absoluto es el Estado soy yo. Acá se va a hacer lo que yo digo. Nadie tiene derecho a opinar absolutamente nada y por lo tanto Luis XIV va a decir yo voy a quedar en la historia como el máximo exponente del absolutismo. ¿Estamos hablando de un Estado? Sí, estamos hablando de un Estado. ¿Estamos hablando de un Estado absolutista? Sí. ¿Estamos hablando de un Estado de Derecho? De ninguna manera. Pero paradójicamente, fíjense ustedes algo, ¿no? Que cuando en 1789 la Revolución Francesa hace rodar la cabeza del rey y de María Antonieta, ¿no? de Luis XVI, que era sobrino de Luis XIV, sobrino nieto de Luis XIV, va a terminar plasmándose otro modelo de Estado. Pero la Francia va a ser la misma, el Estado francés existía, va a cambiar un régimen, va a cambiar un modelo, el que se llamaba el antiguo régimen, el Ancien Régime, va a cambiar por el nuevo régimen, se va a declarar la Primera República Francesa y estos primeros 15 artículos, sumado al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, van a ser la construcción de esta suerte de Estado constitucional de derecho, ¿no? Este Estado constitucional de derecho, en su artículo 16, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, va a señalar que en un Estado en donde no existe la división de poderes y el reconocimiento de derechos, no tiene una constitución. ¿Sí? Estamos en 1789, después los franceses van a aprobar su primera constitución en 1791, pero ese artículo 16 va a ser la piedra angular del constitucionalismo contemporáneo. ¿Qué pasaba del otro lado del océano en Estados Unidos en 1789? Ya se había declarado la Revolución Norteamericana, se había declarado la independencia de Estados Unidos de América, y los norteamericanos miraban lo que pasaba del otro lado del océano. De hecho, hay crónicas que reseñan generales o militares franceses que colaboraron en la guerra de independencia de Estados Unidos del otro lado del Atlántico, colaborando con las colonias, con los colonos norteamericanos, en la lucha contra la corona británica. Y a partir de eso, los norteamericanos que ya habían declarado su constitución, la Constitución de Filadelfia, aprueban las primeras 10 enmiendas de la Constitución norteamericana.
sepamos que la primera constitución norteamericana no reconocía ningún derecho, sino que simplemente hacía un diseño muy interesante de la división de poderes, regulaba el poder, no les gustaba el modelo que tenían de los ingleses, donde teníamos un monarca, un poder concentrado, sino que habían tomado esos principios de Montesquieu, habían tomado esos principios que hablaban de Rousseau, de la división de poderes, y a partir de justamente los pensamientos del federalista, básicamente de Hamilton, declaraban la división de poderes, pero luego incorporaban en sus primeras 10 enmiendas los derechos constitucionales que tenemos hoy en la Constitución de Estados Unidos, a los cuales, por supuesto, se le fueron agregando otros tantos. Quiere decir que de los dos lados del océano, en Francia y en Estados Unidos, el antiguo Estado empezaba a evolucionar hacia un Estado constitucional, un Estado de derecho constitucional, a partir de justamente estos dos elementos. Como nos enseñaron los franceses, división de poderes y reconocimiento de derechos. Los norteamericanos van a agregar algo más, que no tenían pensado los franceses. De hecho, a los franceses no les gustaba eso, justamente del modelo que tenía, ahora nos centramos un poquito en ese tema, del modelo del poder judicial que tenía, o de los jueces que tenían en Francia. Y los norteamericanos van a agregar el sistema de checks and balance, o el sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Esta cuestión de que no solamente el poder del Estado, el poder público lo vamos a dividir, quienes hacen las leyes no las aplican, quienes la aplican no juzgan, no velan por el cumplimiento, sino que los norteamericanos van a decir, además, hagamos un sistema de control entre órganos. Quiere decir que si el Poder Ejecutivo, encarnado en el presidente de la Nación, el presidente de la Unión, como se señalaba en Estados Unidos de América, se excede en sus facultades y es un poder ejecutivo que, pero por ejemplo, si dicta una sentencia cuando no lo puede hacer, o si por ejemplo elabora una ley cuando no lo puede hacer porque eso corresponde al Congreso, bueno, otro órgano podrá llevar adelante un proceso disciplinario mediante la figura de juicio político y eventualmente podrá destituirlo. O si eventualmente el Congreso de la Nación aprueba una ley que repugna, que contraría la Constitución norteamericana, el Poder Judicial podrá, mediante el sistema de control de constitucionalidad, podrá eventualmente declararla inconstitucional e inaplicarla y eventualmente anularla, declararla inconstitucional del sistema normativo, del sistema jurídico. Ese sistema de frenos y contrapesos, muy perfeccionado, como lo hacen los norteamericanos, no va a estar presente en la Francia republicana, en la Francia constitucional, producto justamente de esa tradición. Lo primero que se encontraron los revolucionarios franceses era, bueno, ¿qué hacemos con toda esta administración de justicia, ¿no? Van a crear ahí la Cámara de Casación, van a crear la Corte de Casación justamente para tratar de una última instancia revisora de lo que eran generaciones y generaciones de jueces que habían sido creados, formados y educados y básicamente tenían ese chip del sistema monárquico absoluto y hoy tenían que dictar sentencias en base a una cláusula constitucional y a una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por lo tanto, justamente a los franceses no les gustaba mucho esa idea de, bueno, la declaración de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por parte de los jueces. Pero ahí teníamos entonces el surgimiento del Estado constitucional de derecho, pero todavía el concepto democrático no estaba claro. Este concepto democrático que todos sabemos, los griegos lo habían pensado hacía muchos siglos de una manera muy distinta. Los griegos utilizaban el concepto de democracia para la toma de decisiones, democracia directa en las polis griegas, que no votaban todos, ustedes lo saben, sino que votaba cierta calidad de persona. En primer lugar, no votaban solamente los hombres, no votaban los esclavos, es decir, formaban parte de esa ciudadanía griega, una característica que tenían que tener las personas, y por lo tanto no es el mismo concepto de democracia que los norteamericanos y los franceses empezaban a ver de alguna forma. Si bajamos un poco de Estados Unidos y vamos a las antiguas colonias o a los virreinatos o a las distintas disposiciones administrativas que tenía la corona española y la corona portuguesa en América del Sur, o del norte, del sur de México para abajo, del río Bravo para abajo, teníamos entonces entidades administrativas que dependían de distintas coronas, en donde a partir de las distintas declaraciones de independencia íbamos a crear repúblicas constitucionales. Fíjense ustedes que a diferencia de Francia, en donde en Francia se denomina que es un constitucionalismo evolutivo, ¿sí? Algunos lo califica como revolucionario a partir de la Revolución Francesa, pero bueno, evolutivo o revolucionario,
lo concreto es que en América Latina el concepto de Estado constitucional de derecho no puede señalárselo de esa manera, sino que es originario. Nuestras repúblicas, todas las repúblicas de América del Sur, han nacido como repúblicas constitucionales. No significa que la constitución vigente sea la de esa época, ¿no? Experiencias de las constituciones en la República Argentina 1819, 1821, es decir, ensayos de constituciones en donde a partir de las distintas luchas intestinas de la República Argentina, señalaba el punto de partida en 1810 y lo finalizaba en 1880, a partir de la sanción de 3 o 4 leyes, básicamente 3 leyes muy importantes aprobadas durante el gobierno de Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, y la primera que me gusta explicar desde la teoría política es una ley muy poco conocida que prohibía las milicias provinciales. Hasta ese momento cada provincia podía tener su milicia, una suerte de ejército bastante rudimentario, por cierto, pero eso iba a contramano de ese principio que Max Weber en 1920 va a señalar con mucha claridad, en donde el Estado, ese grupo de funcionarios, ese grupo de dirigentes, podemos decirlo hoy más modernamente, que ejercen con éxito el monopolio de la fuerza. ¿Cómo puede el Estado Nacional ejercer el monopolio de la fuerza si cada provincia iba a tener su propio ejército, iba a tener su propia milicia provincial? Por lo tanto, una ley va a prohibir las milicias provinciales, después van a ser transformadas en policías, fuerzas de seguridad provinciales, locales, las mismas que tenemos hoy día, pero lo concreto es que ninguna provincia va a poder tener su propio ejército. Por lo tanto, el monopolio de la fuerza va a estar en el Estado Nacional y no en los estados provinciales. Recordemos, la República Argentina es una creación a partir de la decisión de provincias. Las provincias preexisten en el Estado Nacional, por lo tanto, fue una suerte de cesiones por parte de las provincias bastante celosas de terminar o de dejar de tener sus propias milicias provinciales. Van a existir otras 2 leyes también muy importantes que dieron cuenta del surgimiento de la República Argentina como Estado. Una de ellas es la antigua ley que prohibió, o que mejor dicho, que le quitó a la Iglesia los registros civiles. Anteriormente los matrimonios se celebraban, matrimonios religiosos, y quien llevaba a cabo esos registros, tanto de matrimonios como de nacimiento, era la Iglesia, y la creación del registro civil daba cuenta de, en primer lugar, de la separación entre la Iglesia y el Estado, primer punto, pero el segundo punto también, que ese registro iba a ser llevado por parte del Estado y no por una entidad religiosa. Tenemos un último acontecimiento que a mí me gusta señalar, que es la ley Avellaneda, la ley de educación básica, la antigua ley 1420, que lo que terminaba de hacer era unificar desde lo simbólico, como por ejemplo le gusta decir a Oscar Oslak, de la penetración del Estado desde Tierra del Fuego, en ese momento no era provincia, pero de la provincia más, o desde la ciudad más austral hasta La Quiaca, y tener un régimen unificado y básico de educación superior. Todas las personas en las escuelas con guardapolvo blanco, independientemente de su clase social, independientemente de su nivel de riqueza, independientemente de la provincia donde estén viviendo, todas con el mismo guardapolvo blanco y todas estudiando el mismo plan de estudios. Una suerte de unificación de lo simbólico, la escuela con la bandera de la República Argentina en el mástil, identificando simbólicamente algo que en su momento estaba construyéndose, ¿no? Territorios que habían sido ganados o perdidos, territorios que estaban en disputa con Chile, en ese caso, la guerra que va a venir, la guerra del Paraguay. Por lo tanto, esas cuestiones de un elemento muy importante, fundamental, que tiene el Estado, que es el territorio en constante delimitación, bueno, terminaba siendo abordado por todo lo simbólico, pero además también por lo jurídico, por el Estado que se estaba creando y que va a tener ese punto de partida en 1880. Un último punto para señalar esa cuarta característica, la ley de federación de la, en este caso, municipalidad, en este momento Municipalidad de Buenos Aires, hasta 1880, y la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires era una municipalidad prestada por la provincia. Recordemos que la provincia de Buenos Aires no había formado parte del Pacto Constitucional en 1853, había aprobado su propia constitución en 1854 y estaba a punto de ser un Estado independiente, pero todos sabemos, Pavón y Cepeda, batallas previas. En 1860 la provincia de Buenos Aires se incorpora, suscribe el pacto constitucional y se incorpora y deja de ser la Confederación Argentina y pasa a ser la República Argentina,
con el texto unificado de la Constitución de 1853-1860. Tenemos entonces, vimos el caso de Estados Unidos de América, vimos el caso de Francia, vimos anteriormente la corona española, y vemos la República Argentina como estados que empiezan a crearse, consolidan su territorio, elemento fundamental. Sin territorio no tenemos estado en el concepto técnico de la palabra, su población, la garantía del monopolio de la fuerza por parte del Estado Nacional y la prohibición de todo tipo de intento de fuerza militar en una provincia o en una entidad subnacional, para hablar con propiedad. Y empezamos a incorporar el concepto de democracia mucho más adelante. Ustedes lo señalaban hace unos minutos recién. Si bien las autoridades de la República Argentina, nuestra Constitución, iban a decir que iban a ser electos, fíjense ustedes que incluso la Constitución histórica, que hoy lo mantiene, aunque no se aplica porque ha sido modificado el número de diputados y también de senadores que tenía la Constitución histórica para cada provincia, eran elegidos de manera directa, ¿no? Pero nada decía la Constitución de 1853 sobre el voto universal, igual, secreto y obligatorio. Eso va a ser incorporado en la Constitución Nacional de 1994, pero en 1912, con justamente esa ley Sáenz-Peña, va a declarar el voto universal, igual, secreto y obligatorio, y le va a dotar de ese componente democrático al Estado. Democrático, en primer lugar, vamos a tomar ese concepto de democracia que señala Norberto Bobbio, la democracia en el sentido formal, ¿no? Es decir, la elección de nuestros representantes, esa legitimación democrática para la elección de los representantes, pero en lo que hace al derecho, la fijación de una regla de juego, porque la definición formal, netamente formal o meramente formal de la democracia es justamente el establecimiento de una regla de juego, no es otra cosa. Si hablamos o definimos el concepto de democracia, es la definición de la regla de la mayoría. La mayoría es la que decide qué hacemos y la mayoría es la que decide qué no hacemos. Por eso justamente la definición o la impugnación de la decisión de la mayoría se la cataloga como contrademocrática, ¿sí? La decisión de un juez que declara la inconstitucionalidad de una norma es contrademocrática, se la dice, ¿sí? se la califica de esa manera, porque ¿quién es el juez? Podría decir alguno, que está sentado en su despacho. ¿Qué autoridad tiene el juez que está sentado en su despacho para impugnar la decisión llevada a cabo por la gran mayoría o la unanimidad de los representantes nuestros en el Congreso de la Nación? Supongamos un caso en donde una ley es aprobada de manera unánime por ambas cámaras, diputados y Senado, y resulta que esa ley es impugnada, declarada inconstitucional por un juez. Contramayoritaria, contrademocrática, se anima a decir algún autor. Bueno, lo concreto que verdaderamente es contramayoritaria, pero hace al suministro de otro contenido a la definición democrática, que no es solamente la democracia en el sentido formal, sino es la democracia en el sentido sustancial. La democracia en el sentido sustancial lo que va a incorporar son derechos, pero eso nos lo habían explicado los franceses en 1789, los norteamericanos también, y nuestra Constitución en 1853. Son derechos no solamente el derecho político, el derecho, por ejemplo, que hacen a la manera en la cual se lleva adelante la elección, que el voto sea realmente un voto libre, universal, igual, secreto y obligatorio, pero el derecho a poder opinar, el derecho a difundir las ideas políticas, el derecho a no ser por términos o concepto político, pero otros elementos, otros derechos que no hacen a lo político, sino a lo económico, a lo social, o incluso a lo civil, ¿no? La posibilidad de circular, el derecho a circular, el derecho a educarse, el derecho a enseñar, el derecho a publicar las ideas en la prensa, el derecho a profesar la religión que uno quiere, el derecho a contar con la propiedad privada de no ser confiscado y el derecho constitucional, los derechos constitucionales que tenemos en el artículo 14 bis, que son los derechos económicos, los derechos sociales, por ejemplo, los derechos individualmente considerados para el trabajador, colectivamente, o incluso los derechos de seguridad social. Dotan entonces de este contenido formal de la democracia a un contenido sustancial de la democracia. Hasta acá entonces la evolución del Estado como lo conocemos hoy día, es decir, el Estado-Nación, que identificamos el punto de partida, vimos cómo evolucionó, por eso hablamos, y no hay que olvidar esto, que el Estado es un concepto en constante transformación. No podemos hablar nunca de un Estado acabado, consolidado, que llegó para quedarse, sino que estamos hablando de procesos que se dan en constante transformación.
a veces transformaciones territoriales. En el caso de la República Argentina, salvo la reivindicación de las Islas Malvinas y alguna cuestión limítrofe que se dio allá por la década del 80, que fue solucionado mediante un plebiscito, un referéndum, lo concreto es que no tenemos cuestiones territoriales conflictivas con nuestros vecinos. Pero esto no es la regla general, y no me refiero solamente a la cuestión que se da hoy entre Israel y la Franja de Gaza, no me refiero solamente a eso, sino a que la gran mayoría de los países tienen conflictos territoriales con sus vecinos. Los que no son conflictos territoriales, en el sentido de fronteras que lindan con sus vecinos, surgen otro tipo de reivindicaciones u otro tipo de movimientos, llamémosle independentistas, pero movimientos que surgen del propio interior de los estados y que pretenden de alguna manera lograr o acceder a una mayor autonomía o incluso una independencia del propio estado. Vamos al típico caso, que es muy interesante explicarlo, el caso español, donde tenemos movimientos independentistas, particularmente en Cataluña, la zona próspera y rica donde está la ciudad de Barcelona, o el País Vasco, donde tenemos Bilbao o San Sebastián como ciudades principales, que tienen una suerte de reivindicación independentista y de alguna manera logran reclamar con mayor o menor éxito una suerte de reconocimiento autonómico o incluso independiente, es decir, dejar de formar parte del Reino de España. Otros países también lo están padeciendo, y esa es la regla general, porque los Estados-nación, y por eso no podemos hablar, otra demostración de la hipótesis que les traía, no podemos hablar de productos acabados porque estamos hablando de dos tensiones que hoy tienen los estados nacionales. En primer lugar, tensiones que hacen a fuerzas, digamos, centrífugas. El hecho de que determinado zona, determinado movimiento independentista intenta centrífugamente salir de ese Estado-nación que es, por ejemplo, en España, el Reino de España, logran o aspiran a tener una independencia. Pero también tenemos otro tipo de fuerza o de tensión que atentan contra los estados y que ya no es centrífuga, sino es centrípeta. Y vamos a avanzar entonces con algunos de los desafíos que hoy plantea la integración regional. Pero para hablar de la integración regional no puedo evitar hablar de un fenómeno que algunos autores de hecho lo señalan como contestatarios de justamente este otro fenómeno, que es el de la globalización. Y para esto tenemos que necesariamente recordar el fin de la Segunda Guerra Mundial, y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de un nuevo orden, el mundo bipolar, ¿sí? De alguna forma dividida por la que era la cortina de hierro o el muro de Berlín. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de el triunfo de los países aliados contra el nazismo, contra el eje, tanto por Oriente como por Occidente, Berlín, la capital del régimen nazi, cae y es casi el mismo día o la misma semana es alcanzada por el ejército soviético por un lado y por el ejército de la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia, principalmente entre ellos. Logran llegar a Berlín y a partir de ahí se sientan los gobernantes de ese momento. Es interesante ver las fotos ahí de Roosevelt, de Stalin, sentados ahí y ver cómo hacían la división del mapa europeo en ese momento, y a partir de ahí se divide Europa en dos mitades más o menos iguales, de un lado y del otro, la administración, por decirlo de alguna manera, de dos grandes bloques que van a tener su contenido jurídico en términos de derecho internacional, por un lado con el Tratado de la OTAN, vigente hasta hoy día. Fíjense ustedes que uno de los elementos de la guerra de Ucrania, la invasión rusa, hace justamente a incorporar o no Ucrania al Tratado del Atlántico Norte, por un lado, y por otro lado, ya no existe más, pero el Pacto de Varsovia, que reunía los países que formaban parte del eje, o digamos, los satélites de lo que era en ese momento
de la Unión Soviética. A partir de ahí, entonces, la creación de un esquema donde del lado occidental de Europa empezábamos a diseñar estados constitucionales, democráticos, capitalistas. No hay que evitar ese concepto porque eran justamente economías de mercado. Y del otro lado del muro de Berlín, del otro lado de la cortina de hierro, estados que eran denominadas repúblicas, pero que no eran denominadas repúblicas democráticas incluso, pero que convengamos que esas elecciones no eran celebradas de una manera transparente, generalmente eran de partidos únicos, y donde además no eran economías capitalistas, sino que eran economías con una fuerte, casi total incidencia del Estado, eran economías programadas, centralizadas, economías dirigidas por los estados. Ese esquema desde 1945, supongamos, va a tener su punto de partida, después de muchos puntos álgidos en las distintas guerras, Vietnam, Corea, primeramente Vietnam, la crisis de los cohetes o de los misiles en Cuba, apuntados directamente desde la isla a Estados Unidos, por ahí Afganistán también, pero va a tener su punto de partida, su punto final, con la justamente caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, a los efectos de la globalización, va a tener un fenómeno o va a tener varias consecuencias. ¿Sí? Hay un autor que es Francis Fukuyama, que llegó a escribir en un libro que este era el fin de la historia. ¿Sí? El fin de la historia significaba que a partir de ahora los estados constitucionales de derecho democráticos y capitalistas iban a llegar y habían llegado para quedarse. Después se va a desdecir, Francis Fukuyama va a llegar a relativizar esa afirmación, pero lo concreto es que en 1989 la caída del muro va a implicar que la economía capitalista y la democracia capitalista va a llegar a todos los ángulos, no solamente de Eurasia, Europa y Asia, sino también de todo el planeta. La finalización del régimen comunista o de los sistemas comunistas van a impactar en la creación de estados de derecho constitucionales con economías de mercado. A partir de ahí, entonces, la dinámica de la circulación de personas, trabajadores, la circulación de capitales, la circulación de las comunicaciones, el abaratamiento de eso, fíjense ustedes, algún autor lo reseña, una llamada telefónica entre las dos principales capitales financieras del planeta en 1930, a 1929, 1930, con el crack del 30, entre las dos capitales, justamente la Bolsa de Londres y la Bolsa de Nueva York. Una llamada para la venta de determinada cantidad de acciones costaba alrededor de 70, 80, 90 dólares. Hoy nos podemos comunicar, de hecho estamos dando una clase por una plataforma que es, salvo el abono de internet, es gratuito, una comunicación con cualquier persona por cualquier plataforma de internet, en cualquier parte, en cualquier ángulo del planeta, es casi gratuita. Por lo tanto, esa dinámica de las comunicaciones desde 1989 va a hacer que justamente uno pueda circular mercaderías, fuerza de trabajo, servicios, pero básicamente capital, de una punta a otra en todo el planeta, casi sin ningún tipo de límites. Había llegado entonces la globalización y parecía que iba a invadir todos los aspectos de nuestra vida y que iba a impactar no solamente en lo económico, sino que iba a impactar en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, en lo cultural, en lo que tenía que ver con el diseño de la vestimenta. Las casas de las marcas iban a lograr que todos nos vistamos de la misma manera, que todos nos alimentemos en la misma casa de comidas rápidas y que todos escuchemos la misma música y que todos leamos la misma obra de Harry Potter, y esa globalización iba a alcanzar casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero de la mano con la globalización, que parecía que iba a terminar por diluir a los estados nacionales, algunos autores señalaban que a mediano y a largo plazo no iban a tener más razón de ser los estados. ¿Para qué seguir hablando de gobiernos de estados nacionales o para qué seguir hablando de mantenimiento, del monopolio, de la fuerza por parte de
una organización territorial si hoy la globalización era la que mandaba? ¿Cómo no comparar el Producto Bruto de un país pobre en el centro de África con las principales empresas multinacionales? No tiene nada que ver en términos de poderío económico, ¿no? Hablar, por ejemplo, hoy de Microsoft, hablar de cualquiera de esas, hoy superado por Meta, lo que era antiguo la unión entre Facebook, la unión digamos, de todo lo que es la tecnología de información. Ustedes saben que las principales hoy empresas económicas se basan justamente en tecnología de información, y comparar su estado contable con el PBI de una república pobre en el centro de África, bueno, da cuenta del poderío económico que tienen estas grandes empresas multinacionales o transnacionales. Por lo tanto, esto de la globalización había llegado para quedarse, iban a terminar por diluir los estados nacionales y como consecuencia de eso iban a terminar por pulverizar las particularidades regionales o incluso nacionales que tenían los distintos estados. Por lo tanto, un fenómeno que va a empezar a aparecer, aunque algunos lo pueden identificar justamente como este fenómeno de la globalización, pero no va a tener tanta velocidad porque nace allá en Europa por 1945 también, aunque después en 1950 va a tener sus primeros puntos de partida, los fenómenos de integración regional. ¿Por qué digo 1945? Porque el punto de partida de la Unión Europea ha sido una poca conocida en América Latina, poco conocida porque en Europa se trabaja muy bien ese tema, que es el Benelux. Benelux fue una unión, un proceso muy embrionario de integración regional creado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 3 países solamente, que claro, por su pequeño territorio que tenían y después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, que los grandes países invadían a los pequeños, habían tratado de integrarse y se habían integrado de alguna manera para empezar a tener cierto entendimiento económico. Lo concreto que recién en 1950, a partir de los tratados de Roma y de París, 1951, la Unión Europea, después de haber quedado devastado su territorio y haber visto lo que era la experiencia de 2 guerras mundiales en el continente europeo, pero básicamente lo que habían sido las 2 bombas atómicas en Japón, deciden empezar a buscar entendimientos y empezar a renunciar a potestades que eran propias de los estados nacionales, ¿no? Empezar a renunciar a ciertas atribuciones monopólicas del ejercicio de la última palabra o de la fuerza en pos de evitar lo que podría llegar a ser un nuevo conflicto bélico, ¿no? Por eso los 3 tratados internacionales, los 3 tratados de integración regional que se dieron en la Unión Europea, que es hoy la Unión Europea, que crearon la Comunidad Europea, las comunidades europeas, eran justamente tratados que tendían a administrar de manera conjunta entre 8 países, no son los 27 que tenemos hoy día, 8 países, tratar de administrar de manera conjunta materiales estratégicos, ¿sí? O recursos estratégicos. Por eso, el primer tratado va a ser el del carbón y el acero. Alguno podrá decir, ¿por qué administrar el carbón y el acero de manera conjunta? Bueno, porque el carbón y el acero, por sus características, el carbón porque era la fuente por excelencia en 1950 de generación de energía, y el acero porque era el principal componente de la industria armamentística. La administración conjunta era una suerte de, bueno, controlémonos mutuamente para que no haya otra Alemania que sola empieza a crecer armamentísticamente, o Francia que sola empieza a crecer energéticamente, y que a partir de su poderío nos vuelve a invadir. Tengamos en consideración que cuando hablamos de Europa hablamos de un continente signado por el conflicto bélico. Históricamente, Europa ha sido un continente de guerras. Hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no ha tenido, salvo el conflicto en los Balcanes, en la ex República Yugoslavia, no ha tenido otro conflicto bélico, por suerte, pero hace 70 años de esto, no hace mucho más tiempo. En la historia de Europa esto es muy poco tiempo. Y Europa ha sido siempre un continente signado por el conflicto bélico. Por lo tanto, ¿cómo no estar mirando de reojo lo que iban a hacer nuestros vecinos si siempre vivimos en guerra? Y acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial, decían en 1950, hace solamente 5 años.
Por lo tanto, evitemos una tercera guerra mundial y controlemos estos recursos estratégicos de manera conjunta. Primer punto, el carbón y el acero. Segundo tema, la comunidad económica europea, es decir, empezar a diseñar algunos aspectos, no muy claros en ese momento, pero algunos aspectos de la política macroeconómica de manera conjunta. Pero el tercero, muy importante, la Euroatom, o el Tratado de la Energía Atómica conjunta. Fíjense ustedes, Europa había sido testigo como 2 bombas atómicas habían caído en Japón, y con eso lo que se buscaba era que ningún país lleve adelante una industria atómica o una industria armamentística atómica de tal manera que pueda en el continente europeo llevar a gestarse la creación o el desarrollo del armamento bélico atómico. Por lo tanto, esta administración conjunta por parte de los 8 países de la Unión Europea lo que iba a hacer era una administración justamente compartida. Bueno, a ver, ¿dónde instalamos una central atómica? ¿Dónde no la instalamos? Lo decidimos entre todos. No lo decide más Alemania sola, Francia sola, Italia sola. No lo deciden solos. Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Lo decidimos entre todos. Llevamos a cabo lo que los europeos empezaban a denominar la alta autoridad, la autoridad europea. Fíjense ustedes que me hubiera gustado estar en ese momento histórico después de haber guerreado Alemania contra Francia, ¿sí? O Alemania haber invadido Austria, Alemania haber invadido Holanda, que ahora nos sentemos todos en una misma mesa y que entre todos resolvamos cuánto carbón producir, a quién vender, dónde producir, cuánta energía atómica generar. Después de, por ejemplo, el conflicto entre Alemania y Francia sobre las minas de carbón y acero de Alsacia y Lorena, disputa territorial para ver quién se quedaba con ese territorio. Entonces, en esa zona, después de haber peleado durante tantas décadas por esos recursos naturales, hoy resulta que los administramos en conjunto. En el año 2023 eso lo vemos de manera casi indudable, y quien ha tenido la oportunidad de estar en Europa, analizamos la Unión Europea o el espacio europeo como qué bueno esto de poder estar transitando desde Portugal hasta Grecia, pasando por todos los países sin exhibir el pasaporte, o utilizando la moneda única que tienen, que es el euro, sin necesidad de estar cambiando divisas. Pero esto es la consecuencia de algo que comenzó allá por 1950. Y estos fenómenos de integración regional, que en forma paralela a la globalización, iban dando cuenta de la necesidad de mantener la cohesión europea, de evitar un nuevo conflicto bélico y eventualmente, como consecuencia de eso también, desarrollarse y crecer económicamente de tal manera que hoy es el continente en donde todo el planeta quiere vivir. No hay dudas que la calidad de vida en el continente europeo, producto justamente de la creación de estos fenómenos, es el continente donde mejor calidad de vida hay en todo el planeta. No solamente en calidad de vida en aspecto económico, sino calidad de vida y también respeto de los derechos civiles, ¿no? Porque uno podrá decir, bueno, pero espere, doctor, también tenemos buena calidad y muy buena calidad de vida en el sudeste, en algunos países de Asia. Sí, es cierto, pero ahí los derechos civiles están puestos en tela de juicio de una manera muy grave, ¿no? Yo no iría a algunos países de Asia, los más desarrollados económicamente, ni hablar en Medio Oriente, países petroleros, y llevar adelante la apología de la libre ejercicio de los derechos religiosos, por ejemplo, ¿no? Ahí esos derechos no están plenamente garantizados en esas latitudes. En Europa sí, en Europa están garantizados los derechos civiles, pero también una alta calidad de vida en términos de derechos económicos, sociales y culturales se refiere. Por lo tanto, evidentemente este fenómeno de la integración regional ha dado cuenta de que por vía de los tratados internacionales se puede convertir un continente devastado por 2 guerras mundiales, porque ha sido el escenario de batallas, el teatro de operaciones ha sido justamente el continente europeo, y en 50 años, pero alguno puede señalar mucho menos, ha sido el continente en donde uno quiere realmente vivir, en donde toda la ciudadanía quiere vivir por la calidad de vida y justamente por la vigencia plena de estos derechos económicos, sociales, culturales, pero también civiles. Antes de pasar al panorama de la integración regional en América, me
me di cuenta que estuve hablando ininterrumpidamente, pero me gustaría, quien quiera llevar adelante alguna pregunta, comentario, duda de cómo venimos hoy explicando esta evolución entre Estado e integración, globalización e integración regional, quiera tomar la palabra. Ricardo, no sé si estás vos moderando el tema o si esto es de libre encendido de micrófono y manifestación. ¿Cómo vamos hasta ahora? Cualquiera puede hablar o preguntar, Cristian, ¿eh? Si algún alumno quiere formular alguna aclaración, pregunta, duda, opinión, es libre, ¿eh? Muy bien, gracias Ricardo. Los veo a todos con las cámaras apagadas, micrófonos silenciados para evitar el ruido, es cierto, pero bueno, me gustaría que me comenten cómo vamos llevando este tema, cómo vamos hasta ahora. Bueno, en la medida de lo posible sería bueno que se les viera la cara, mis queridos amigos, para que el profesor por lo menos lo pueda visualizar. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Hay algún tema en donde, antes de avanzar sobre los procesos de integración y básicamente cuáles son los desafíos que tiene hoy el Estado-Nación, en el siglo XXI, pero quieren hacer énfasis en algún punto? ¿Hay algún tema en el cual les gustaría centrarnos? ¿Algún tema en el cual quisieran retomar? ¿Cómo vienen llevando hasta el momento el tema? Profe, Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿cómo está? Estoy cocinando, así que estoy a mil. Mientras cocino escucho la excelente exposición que está dando y la verdad es que llama la atención la evolución que ha sido llegar a donde estamos hoy. Todo el proceso que tuvimos que pasar, lamentablemente hubo conflictos, muchos conflictos bélicos, pero lo que ha costado llegar a donde estamos hoy y lo privilegiados que somos en vivir en un Estado de Derecho, donde podemos expresarnos, manifestar nuestras ideas, me llama la atención. Y a Europa, el poder que se pudo reconstruir nuevamente después de dos grandes conflictos bélicos y ser la potencia mundial que son ahora, donde es verdad, coincido, mucha gente quiere vivir, la calidad de vida es increíble y el poder que tuvo para reconstruirse y estar donde están ahora. Así que excelente exposición, doctor. Bueno, muchas gracias. Pero es interesante lo que señalas, Lourdes, porque Europa ha logrado reconvertirse de dos grandes conflictos bélicos en, bueno, hoy una región, el bloque regional que tiene mejor calidad de vida, a partir de justamente las enseñanzas de evitar un conflicto, volver a evitar un conflicto bélico a partir de poner en velocidad el desarrollo económico y un desarrollo económico con tolerancia de los derechos. Ahora vamos a ver que en América también hemos tenido enseñanzas y muy importantes, porque a diferencia de Europa, América ha sido un continente hasta los 80, en donde el denominador común no ha sido la guerra, pero sí ha sido el quiebre institucional por parte de todas las dictaduras que hemos tenido, no solamente en Argentina, sino en todos los países de América Latina. No ha habido país de América Latina que no haya tenido su dictadura militar, su golpe de Estado, y conjunta, o de la mano con eso, el avasallamiento a los derechos fundamentales. Juan, ¿vos querías decir algo? Que te veo ahí. No, lo que estaba pensando es que tal vez me equivoco, pero yo creo que hoy el mundo está viviendo una situación de tensión, o por lo menos que a mí me da un poco de miedo, porque veo que sigue el conflicto entre Occidente y Oriente, entre qué es lo hegemónico y qué no, cuál tiene más poder que el otro. Y yo creo que en cualquier momento estallan de nuevo y se pierden todas estas conquistas de derechos y de orden
a la que hemos llegado. No sé, tal vez me equivoco, tal vez las cosas no llegan a ese punto, pero a mí me da un poco de miedo. Bueno, es muy atinado el comentario que haces, porque empiezan a alzarse voces en Europa. Lourdes, ¿podrías, por favor, el micrófono silenciarlo? Ahí está, gracias. Es muy atinado, Juan, el comentario que haces, porque empiezan a alzarse algunas voces en Europa, desde la academia también, por el cual se interrogan si esta tan amplia libertad que se había dado, donde había sido un continente, como señalaban, donde todos querían vivir, esta tan amplia libertad de permitir que cada uno, bueno, lleve adelante su libertad, vamos a decirlo por ahora de esta manera, que cada uno pueda llevar adelante sus libertades como quiere, no termina siendo no termina alienando al bloque de integración que es la Unión Europea. Cuando la alienación implica que algo que surge de adentro, como el alien, lo termina perjudicando, ¿sí? Y vamos a poner algunos aspectos que se relacionan con lo religioso. Lo quería señalar esto al final de la exposición, pero lo voy a traer ahora, ¿no? Bueno, Europa, continente de calidad de vida espectacular, grandes disfrutes de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también derechos políticos, ¿no? Donde uno puede profesar, por ejemplo, cualquier tipo de religión, llevar adelante cualquier tipo de manifestación, profesar su principio que crea más conveniente, pero esas cuestiones empiezan, por ejemplo, a ser exacerbadas y también llevadas a un punto límite. Te voy a poner un ejemplo. ¿Conocen lo que es la burka? ¿Sí? Es lo que utilizan, una vestimenta que utilizan las mujeres en Medio Oriente, donde quedan totalmente tapadas, incluso con algunas, voy a sacar los anteojos, incluso en algunos solamente se le ven los ojos, pero incluso esa vestimenta es utilizada hasta también en las playas, ¿no? Traje de baño. ¿Sí? Es bastante tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Pero para Occidente choca mucho ver a un hombre que está en una playa en los mares de Medio Oriente, que está como vemos una playa en la República Argentina, una persona con traje de baño, con una malla, pero la mujer totalmente tapada y está prohibido por la ley que a la mujer se le pueda ver cualquier parte del cuerpo que no sean los ojos, incluso para entrar al mar. Una cosa es verlo en internet o verlo en televisión y otra cosa es verlo, digamos, en vivo e indirecto, ¿no? Y uno de los problemas que se planteaba era, bueno, ¿qué hacemos en Europa, no? Ahí veo a Esteban con la mano levantada, termino de redondear este tema y le damos la palabra, ¿no? ¿Qué hacemos con esta vestimenta, con este tipo de vestimenta en Europa? No solamente en la playa, sino en la vía pública, ¿no? Permitimos que una persona lleve ese tipo de vestimenta en donde solamente se le ven los ojos, porque en en Medio Oriente eso es obligatorio, ninguna mujer puede ir por la calle, por ejemplo, con el cabello descubierto. En Oriente, naturalmente, eso no es, en Occidente eso naturalmente no es obligatorio, eso transgredería y agredería el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de vestimenta, etcétera, 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 pero uno a su vez puede estar ejerciendo la libertad de llevar adelante o usar la vestimenta que uno quiere. Pero no implica eso, de alguna manera, la discriminación a la mujer. Pues la mujer posiblemente venga con esa tradición cultural y si la dejamos elegir no sabemos si esa persona elegiría o no estar vestida de esa manera. Pero lo concreto es que se muda a Europa y en Europa se sigue vistiendo de esa manera. Cuando en la vía pública, por un principio constitucional del espacio público, todos deberíamos al menos mirarnos nuestros rostros, ¿no? El espacio público es el lugar en donde congregamos, en donde bueno, la vida moderna hace que vayamos caminando muy rápido, siempre de un lugar a otro, ¿no? Pero en donde nos encontramos con el otro, totalmente distinto a la intimidad de nuestro domicilio. En donde en mi domicilio yo me visto como quiero, y si no me quiero incluso vestir, no me visto, pero es el lugar de mi intimidad. Fuera de la vivienda, fuera del domicilio,
la cuestión de la intimidad es un poco más restringida. ¿Por qué? Porque es el espacio en donde congregamos, en donde interactuamos con el otro. Y encontrarnos con una persona donde solamente le podemos ver los ojos, bueno, desnaturalizaría ese principio de espacio público, ¿sí? De como la cosa pública, como decían los griegos. Primer cuestionamiento, ¿no? Para tener en cuenta. Hay otros tantos que vamos a señalar, pero había levantado la mano, creo que era Esteban. Sí, profe, Sí, buen día. la palabra. Disculpe que no prenda la cámara, pero estoy en el pueblo, no estoy en Córdoba y el wifi es malísimo y hace más o menos media hora se me corta la luz, así que cosa de pueblo. No, le quería comentar, ayer justamente en la clase de filosofía nuestro profesor nos contaba que él estuvo en Estados Unidos estudiando y una compañera, que si no me equivoco era de Palestina, habían ido en grupo a un río a refrescarse, a pasar el día, y la compañera le preguntó dónde era el lugar para las mujeres, porque las mujeres y los hombres no podían bañarse en el mismo lugar. Y bueno, le dijeron, no, digamos, esto es para todos, o sea, puedes hacerlo al igual que tus compañeros, y ella les dijo que no, y bueno, terminó yendo al otro día a una pileta, una cosa así, nos terminó comentando el profe para cerrar el relato, pero la verdad que nos impactó bastante, porque incluso en esos lugares muchas veces siguen respetando la tradición, incluso no estando en su país, en relación a lo que usted comentaba. La pregunta, Esteban, es, ¿siguen respetando la cuestión, por ejemplo, lugares de rezo para hombres, lugares de rezo para mujeres, aún en los espacios comunes, ¿no? Bueno, lugar para hombres, lugar para mujeres. Esas tradiciones que son absolutamente normales en Medio Oriente y que serían inadmisibles en una república constitucional y democrática como podría ser Argentina o cualquiera de los países de América Latina, o Europa también, bueno, ¿cómo admitirlas, no admitirlas, tolerarlas, no tolerarlas? Porque alguno podría decir, bueno, pero esto es al fin y al cabo el ejercicio de mi libertad, y si yo quiero ir a algún lugar en donde esté dividido por hombres y mujeres, o yo quiero ir totalmente cubierto por la vía pública, tengo el derecho constitucional para ejercerlo. Pero lo concreto que estamos hablando de, bueno, estamos replicando cierta intolerancia en Occidente, cuando, bueno, en Medio Oriente será normal, pero en Occidente nosotros deberíamos o no deberíamos admitir esto. Es una pregunta que en muchos, múltiples aspectos de la vida civil, pero incluso también económica, empezó a repercutir en Europa y los distintos países. Y a partir de ahí empezaron a aparecer muchas sentencias de los tribunales superiores de justicia europeos, de los países que forman parte de la Unión Europea, pero también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde empezaban a declarar las constitucionalidades de esta admisión de este tipo de vestimenta, por ejemplo, o de determinado uso, determinada costumbre que era absolutamente normal en Medio Oriente. Pero la sumatoria de todas estas cuestiones, en la inquietud que traía Juan, hizo de una Europa multicultural, multireligiosa, totalmente tolerante, hizo a que hoy los conflictos justamente empiecen a estallar en muchos países de Europa. Fíjense ustedes que el ataque que hace una semana comenzó en Israel y en la Franja de Gaza, hoy vemos atentados terroristas en la sociedad civil en muchos países de Europa. Casi todos los países de Europa hoy están en alerta roja. ¿Por qué? Porque todos los países de Europa tienen personas, habitantes, ya incluso muchos ciudadanos que provienen de Medio Oriente, que han trasladado su cultura y que todavía no han tenido generaciones de respeto por los derechos fundamentales. Por lo tanto, es una señal de alarma. No esperen que yo traiga soluciones a esta clase, sino, supongo que Ricardo va a adherir a esto, sino traerles más problemas de los que vinieron, porque justamente eso es la ciencia, eso es la formación, venir a traer más problemas que los que nos encontramos para analizarlos con cientificidad, para analizarlos académica y científicamente. Es un problema que en Argentina no tenemos, tienen los europeos. No pretendamos solucionarlos en 2 horas de un Zoom, pero lo concreto es que es un problema que tienen y que no, de alguna manera no saben cómo encarar.
han sido tan amplios en términos de tolerancia que hoy se encuentran con esa cuestión. A lo cual agrego otros temas que son propios de una Europa que, producto de su historia bélica, no se ha animado a tomar, y hoy parecería ser que lo están mirando con preocupación. Ustedes saben que dos de las características principales que han tenido los estados, además de los elementos de los estados que estoy seguro que ustedes los conocen, población, territorio, etcétera, etcétera, en términos simbólicos, pero en términos simbólicos y de manifestación también del monopolio de la fuerza, ha sido la creación de ejércitos, casi todos los estados tienen ejércitos, y la creación de una moneda nacional, ¿sí? Atención con esto por lo que se ha ventilado en la campaña electoral respecto a la moneda, el peso argentino, que, bueno, casi todos los estados, son muy pocos los estados que no tienen moneda única, moneda nacional, perdón, y los estados que no tienen moneda nacional no les va muy bien económicamente, que digamos. Ejército y moneda. En Europa la moneda única ha sido puesto en crisis y ha superado las crisis exitosamente, ha sido un éxito. Hoy 17 de los 27 países tienen una moneda única, el euro. Ya no existe más la peseta española, la lira italiana, el franco francés o el marco alemán, entre tantas otras. Hoy esos países han renunciado a acuñar una moneda nacional y han creado una moneda que se llama euro, que tiene vigencia en todos estos países que yo les había, en 17 de los 27 países que les estaba comentando. Es una moneda que acuña el Banco Central Europeo, ubicado en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, y donde el euro, la moneda de euro en Portugal vale lo mismo que la moneda de euro en España, en Francia, en Italia o en Grecia. Es exactamente lo mismo y se puede circular con esa moneda. No hay necesidad de hacer cambio de divisas. Primer punto. Esto no empezó en 1950, sino que esto empezó en el año 2000. Europa, en términos de integración regional, tuvo que dar muchos pasos previos para poder conciliar políticas económicas o macroeconómicas comunes para poder, en su momento eran 15 países, tener la misma moneda que todos los demás países. Porque imagínense ustedes que eso obliga a un régimen de déficit equilibrado. Si mantenemos una moneda única, no puede ser que algunos países gasten mucho más que otros, sino que tiene que haber ciertas reglas de juego, se los denomina criterios de convergencia en el espacio económico europeo, en donde algunos países que son muy estrictos y ahorradores, como por ejemplo Alemania, lo cumple con solvencia, pero otros países que son mucho más flexibles, digamos, al endeudamiento y al gasto público, como por ejemplo Grecia, como por ejemplo Portugal, no siempre han cumplido con esas metas, y a partir de ahí la crisis económica, pero no es objeto de esta clase señalarlo, pero a partir justamente de ahí la crisis económica que ha tenido la economía europea, que está ralentizada. Pero el segundo elemento es la creación de ejércitos. Fíjense ustedes, si los estados tienen por objeto, o el estado definido incluso por Max Weber, es el mantenimiento del monopolio de la fuerza en un territorio, ¿cómo no contar con un ejército? Cada país de la Unión Europea cuenta con un ejército, pero la Unión Europea no tiene ejército propio. Por lo tanto, ¿estamos hablando de un estado en la Unión Europea? No, no es un estado, es un bloque de integración regional sumamente desarrollado, posiblemente el más desarrollado que tenemos en todo el planeta, extremadamente desarrollado, pero no cuenta con un ejército. Vamos a América Latina. Las experiencias de la integración regional en América Latina, al contrario de lo que se cree, no son medianamente nuevas, sino que datan de 1960. Un tratado de Montevideo. ¿Sí? Casi todos los países de ese momento suscribieron el Tratado de Montevideo, que no tuvo demasiado desarrollo. Era el tratado de el ALAIC, ¿sí? Que era una asociación latinoamericana para la integración, que tuvo su salto de calidad en 1980 con otro tratado también suscrito en la ciudad de Montevideo, el ALADI, que el ALADI sí es un tratado que actualmente está vigente. El tratado del ALADI, en términos de intercambios de mercadería, se aplica.
1980, pero ¿qué pasaba en América Latina en los 80? Casi todos los países estábamos bajo gobiernos militares, bajo dictaduras. Por lo tanto, con el retorno a la democracia, Argentina 1983, pero otros países más o menos en la misma época. En 1985, cuando retornan las democracias, Argentina toma posición y decide empezar a gestar un fenómeno de integración regional con Brasil. ¿Por qué Brasil? Yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros durante la dictadura de 1976 hasta 1983 estuvimos a punto de entrar en guerra con la República de Brasil, producto de una decisión que tomó unilateralmente Brasil, que también estaba en una dictadura, de construir una represa. Creo que todos saben lo que es una represa, que genera energía eléctrica a partir de la inundación, ¿sí? De una determinada, un valle se lo inunda porque se frena la circulación de agua y luego puertas genera energía eléctrica. Brasil había creado la represa de Itaipú, que todavía está vigente y funciona, y eso no le había gustado a la dictadura argentina, es decir, dos dictaduras que estaban peleándose por algo que unilateralmente había construido Brasil. El conflicto, la espiral de reclamos o de críticas empezó a crecer, y a partir de ahí, de ese crecimiento, Argentina, estuvimos a punto de entrar en una guerra. Retorna la democracia y los dos presidentes de ese momento, de Brasil y de Argentina, los doctores José Sarney y Raúl Alfonsín de la República Argentina, suscribieron el primer tratado de amistad entre Argentina y Brasil. El proceso y el fenómeno evolucionó incorporando por medio, en 1988, en este esquema de integración. Hay una foto, después la pueden ver en internet, de los tres presidentes de ese momento, Raúl Alfonsín de la República Argentina, José Sarney de Brasil y José María Sanguinetti de la República Uruguay, los tres adentro de un auto, conducidos hacia el palacio donde iban a firmar el Tratado de Incorporación de Uruguay a este esquema que después iba a terminar llamando Mercosur. Ahora voy a ver sobre ese tema. Y finalmente en 1991 se incorpora Paraguay y suscriben los cuatro países el Mercosur en el Tratado de Asunción. Ahora, a diferencia de Europa, que los primeros tratados giraban alrededor de la administración de estos materiales y estos recursos tendientes a evitar un conflicto bélico, en América Latina, las primeras suscripciones a consolidar la democracia en el Cono Sur. Claro, todos los países habían caído en manos de dictaduras militares y lo primero que pensaban los presidentes constitucionales de ese momento es cómo hacemos, de la misma manera que los europeos decían cómo hacemos para evitar una nueva guerra, en América Latina decíamos cómo hacemos para evitar un nuevo golpe de Estado. Por lo tanto, la consolidación de la democracia es el punto central por el cual comienza el proceso de integración en América Latina. Cualquiera de los documentos, de los tratados internacionales que los invito a que lean, de 1985, la Declaración de Foz de Iguazú, la Declaración de Amistad entre Argentina y Brasil, el Tratado de la Alborada por el que se incorpora Uruguay y básicamente el Tratado de Asunción en 1991 cuando se incorpora Paraguay, hacen énfasis en el mantenimiento del régimen democrático en todas las repúblicas, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Que después eso va a crear un tratado, un bloque de integración denominado Mercado Común del Sur, eso es otra cuestión. Pero lo concreto es que el primer andamiaje, la piedra angular de los procesos de integración en América Latina están relacionados con la consolidación del régimen democrático y los derechos fundamentales en América Latina. Va a evolucionar el sistema va a evolucionar y vamos a suscribir en 1991 este Tratado de Asunción. En 1994 se va a perfeccionar con el protocolo de Ouro Preto. Y lo concreto es que los procesos de integración en América Latina se van a amesetar, van a dejar de crecer. De hecho, si hoy nos ponemos y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es
el desafío de la integración en América Latina casi no lo podemos encontrar. Brasil más pensando en su desarrollo y poderío económico, Uruguay tratando de ver de qué manera se abre a los codazos contra Argentina y Brasil tratando de crecer, y lo ha hecho muy bien. Paraguay, hoy una economía pujante, quien ha estado en Asunción de Paraguay sabe a lo que me refiero. Argentina, una economía bastante deprimida, con una inflación casi incontrolable. ¿Qué hay en común entre Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay que no haga a lo histórico, a lo cultural, a la consolidación de la democracia en términos económicos? Casi no tenemos denominadores comunes. No podemos estar emulando ahora lo que hicieron los europeos allá por 1950. Algunos han pensado, bueno, vamos a crear una moneda única, una moneda regional. ¿Realmente hay posibilidad de estar pensando en la creación de una moneda o una economía única, regional, en un bloque de integración que lo llamamos Mercosur? Bueno, hoy parece difícil. Hoy parece difícil. Por lo tanto, y a mí me gusta decir que el hito, que el mérito que ha tenido la integración en América Latina ha sido el de consolidación de la democracia. Hemos vuelto a la democracia para nunca más volver a las dictaduras. Y es un tema no menor en América Latina. Ahora, en términos económicos, evidentemente, con un 40% de pobreza que, por ejemplo, tenemos en la República Argentina, no podemos estar hablando de un desarrollo económico cuando Europa rápidamente ha logrado superar esos problemas. Pero no ha sido poco esto de la recuperación de la democracia desde 1983 hasta ahora. Y en el medio ha habido de todo. Voy a ir oscilando ahora para empezar a ir redondeando la jornada de hoy. Lo que hemos logrado en América Latina respecto, en primer lugar, al retorno a la democracia y la no vuelta a ningún tipo de dictadura. Hay un acontecimiento que voy a citar. En 1996, cuando ya estaba en funcionamiento el Mercosur, en Paraguay hubo un intento de golpe de Estado. ¿Sí? Un general, Lino Oviedo, que después terminó siendo presidente, atentó contra las autoridades democráticamente elegidas allá por 1996, y el Mercosur, todos los países del Mercosur reaccionaron rápidamente, llevando adelante ese que hoy se denomina protocolo suscripto en Ushuaia, el protocolo de Ushuaia de compromiso democrático, y han actuado rápidamente para evitar lo que podría haber sido un nuevo golpe de Estado en Perú en Paraguay en 1988. Quiere decir que funcionó el Mercosur para eso. Al menos evitó un golpe de Estado en Paraguay y funcionó muy bien. En 48 horas respondió rápidamente el Mercosur. Venezuela, ustedes saben que Venezuela en 5 fue incorporado al Mercosur por medio de la aprobación justamente de su incorporación, pero dada la sospecha de la plena vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela, hoy Venezuela es un miembro que está suspendido en el Mercosur. Ha tenido tantas condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha recibido por parte del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur una condena que lo cual lo ha suspendido, es decir, ha suspendido sus derechos como miembro pleno del Mercosur. Quiere decir que hoy Venezuela no forma parte plena del Mercosur porque no cumple con los estándares mínimos de compromiso democrático que exige el formar parte del Mercosur. Quiere decir que funciona el Mercosur en lo institucional, en lo relativo al mantenimiento del Estado de Derecho, el Estado democrático, a la defensa de las instituciones. El Mercosur en eso sí funciona. Quien ha leído el artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional, da cuenta de que, bueno, la Constitución Nacional exige que si Argentina se quiere integrar con un país, ese país deba cumplir, dice el artículo 75, inciso 24, no el 75, inciso 22, que ustedes seguramente conocen muy bien de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, sino los tratados de integración. Para integrarse con un país, para suscribir un tratado de integración regional, Argentina lo puede hacer solamente si respeta el orden democrático y respeta las instituciones y el orden democrático. Les traigo una pregunta, y he escrito una nota en un diario de circulación, en el diario Infobae. Para quienes quieran verlo, les paso 2 redes sociales en donde publicamos desde Buenos Aires todo lo que hacemos, que es @CátedраCAO, ¿sí? Quienes nos quieren seguir o en Instagram o en Twitter, @CátedраCAO, CAO es por mi apellido, tiene 3 letras, CátedраCAO. Los invitamos a que puedan leer las publicaciones y los textos
que solemos editar, en Cátedra CAO hemos publicado una opinión de lo que significaría que Argentina se integre o no en los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Seguramente ustedes deben haber escuchado nombrar de esto. Bueno, por ahora no es un bloque de integración regional, sino que es un espacio de cooperación entre algunos países, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y Argentina ha sido invitado a formar parte de los BRICS. Y al momento ha aceptado, por ahora, sin el andamiaje jurídico que corresponda. Será tarea del nuevo gobierno ver si sigue formando parte de los BRICS o no. Pero concreto que junto con Argentina han sido otros países invitados, como por ejemplo Irán, ¿no? Quiere decir que, en principio, hemos sido invitados a formar parte con, vamos a decir, Rusia, que ha invadido Ucrania, Irán, que tiene sospechas respecto al, por ejemplo, el atentado en la República Argentina con la Embajada de Israel y con la AMIA. Por lo tanto, digamos, ¿podría Argentina integrarse regionalmente con los BRICS y eventualmente países que también están siendo invitados? Abro la pregunta, ¿qué les parece a ustedes? Tenemos una manda constitucional en el artículo 75, inciso 24, que dice que para integrarnos estos países tienen que cumplir con el régimen democrático en las instituciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Inconstitucional. Sería El problema es que no es regional, sino... Pero momento, porque el artículo 75, inciso 24, habla de tratados de integración. Cuando hablamos de tratados cuando hablamos de regional, no hablamos solamente de la región en el sentido geográfico, ¿sí? Sino que son tratados de integración. Argentina ha suscrito muchos tratados comerciales, como por ejemplo con China. La pregunta es, ¿China es una república democrática, es un Estado constitucional democrático? Por lo tanto, ¿es constitucional que nosotros nos y nos aliemos con esto? O no, alguno podría decir, no, momento, yo la verdad que prefiero, pero no porque prefiero porque me gusta más, sino también porque la Constitución ordena aliarme e integrarme regionalmente con países donde respetan el sistema democrático y las instituciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Todo vale? Si le podemos vender granos al mundo, no importa quién nos compre, lo importante es que vendamos y que nos ingresen divisas. Y bueno, no importa tanto si a quien le estamos vendiendo, digamos, tiene alguna evaluación poco aprobada del respeto a los derechos de las personas, si en ese lugar no se respeta la libertad de expresión, bueno, no nos importa. Total, nosotros lo que hacemos es simplemente venderle granos o venderle carne. Digamos, un tema para reflexionar. Y uno de los desafíos que tienen las repúblicas constitucionales de cara a estos fenómenos que se denominan integración regional. Por eso, y para ir, Ricardo, si me permitís terminar 10 minutos antes, algunos desafíos que tienen... Por supuesto, Cristian. Algunos desafíos que tienen la integración regional y los estados constitucionales y democráticos de derecho de cara al siglo XXI, ¿no? Evidentemente hay algunos fenómenos los cuales los estados nacionales hoy no pueden dar respuesta. Todo lo contrario, estos fenómenos se aprovechan de los límites y de esos movimientos nacionalistas que tienen los estados para hacer sus negocios. Si yo les hablo, por ejemplo, de la trata de personas, del tráfico de estupefacientes transnacional, del tráfico de armas, del lavado de dinero transnacional, bueno, son fenómenos que los estados nacionales evidentemente o no pueden dar respuesta satisfactoria a los problemas o les cuesta mucho. Por lo tanto, hoy estar manteniendo este espíritu nacionalista de estados nacionales para hacer frente a organizaciones criminales que trafican personas y que las fronteras entre los estados y las legislaciones entre los estados justamente no los van a detener. Por lo tanto, esos son los desafíos, vamos a denominarlos sociales, que se les propone a los estados nacionales y que les exigen un salto de calidad para dar respuestas regionales y no tanto nacionales. Pero también tenemos desafíos naturales, ¿no? Hemos vivido una pandemia
Ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, ¿qué hicieron los estados nacionales? En primer lugar, cerrar las fronteras. Evidentemente dio muestras que el coronavirus no se detenía frente a las fronteras trazadas por la persona. La contaminación ambiental, las catástrofes naturales, son fenómenos naturales que no pueden ser afrontados por los estados individualmente considerados. Se exigen respuestas regionales, sino globales, a estos problemas. Por lo tanto, yo creo que el desafío, y con esto voy cerrando, que el desafío que tienen los bloques de integración regional, sin perder la individualidad de los estados nacionales, y porque yo estoy seguro que a corto plazo los estados nacionales van a seguir existiendo, a mediano y largo plazo no lo sé. Tal vez, Ricardo, vos tengas otra opinión sobre el tema, pero por lo menos a corto plazo los estados nacionales van a seguir existiendo, pero eso no los obstaculiza, eso no les impide a empezar a tener acciones de cooperación y de colaboración regionales para hacer frente a estos problemas. No hay ninguna manera de detener la contaminación ambiental, no hay ninguna manera de detener eficazmente a las organizaciones criminales que son transnacionales con respuestas netamente nacionales. Las respuestas tienen que ser regionales si realmente queremos hacer frente a estos flagelos que está viviendo la humanidad en el siglo XXI, en el año 2023. Así que bueno, muchas gracias. Quería dejar unos minutos para intercambio antes de retirarme, que tengo que darme una vuelta para acá por un tribunal. Y la verdad ha sido una alegría estar con ustedes. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Realmente me honra la invitación tuya y una alegría ha sido el estar acá con los cursos tuyos a la distancia geográfica, pero muy cercano de manera virtual. Yo sumamente agradecido, Cristian, porque tu exposición ha sido realmente muy rica, muy clara. Creo que los alumnos van a tener un gran provecho de esto, porque además la versión grabada se difunde no solo en los que han estado, sino los otros alumnos que hoy no han podido participar. Así que la tecnología en este sentido nos permite acercarnos y estar presentes. Así que te agradezco profundamente, Cristian. No sé si los alumnos tienen algún otro comentario antes que te vayas. Ahí dejé el Instagram y el Twitter. Lidia, levantó la mano. Sí, yo quería preguntarle que si esta globalización que tenemos, mucho adelanto, todos los, digamos, los convenios que hay en los tratados humanos, los derechos humanos, todos los tratados que nos benefician, la democracia, todo. Si en nuestro país, no hablo solo de nuestro país, sino de los países no desarrollados, la Argentina con una pobreza de un 50% es un país no desarrollado, lo tengo que reconocer por más que me duela. Pero si esta globalización y estos intercambios comerciales no nos perjudican a nosotros como países no desarrollados. No, yo creo que no. Yo creo que hoy, salvo muy pocas excepciones, como por ejemplo podría llegar a ser Estados Unidos o China, muy pocos países hoy pueden afrontar los desafíos de encontrarnos con bloques regionales, países que negocian en bloque y pretender negociar individualmente. Europa negocia en bloque. Los países del sudeste asiático negocian en bloque. Los países de Centroamérica negocian en bloque. Negociar hoy individualmente no es una buena estrategia por el poderío que tienen estos bloques. Por lo tanto, a mí me parece que lo mejor que puede hacer Argentina es integrarse regionalmente con quien considere conveniente. La pregunta es, ¿con quién integrarse? No es exactamente lo mismo integrarse con países que respeten las instituciones, el orden democrático y los derechos fundamentales con aquellos que no lo hagan. Gracias, profesor.
Bueno, hemos dispuesto de tu tiempo en exceso. Gracias por tu generosidad, Cristian. Nos mantenemos en contacto vía mail. Te voy a hacer llegar la clase grabada y si después por mail me mandas tu WhatsApp, nos facilita la comunicación. Un abrazo grande y a los alumnos, muchas gracias. Pueden consultar una serie de actividades que les van a quedar pendientes, las fechas de parciales y coloquio final que van a ser expuestas en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Muy buenos días, gracias a todos. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Un abrazo grande. Saludos a todos.